católicos que yo miraba y que querían agradar a Dios, que querían tener una vida llena de santidad, gente con amor. Y yo en esos momentos decía, bueno, o yo estaba escondida o esa gente dónde estaba metida. Pero yo no había visto tanto católico, ¿dónde estaban? ¿Por qué yo no los había visto? ¿Por qué no daban un grito de batalla, un grito de victoria? ¿Por qué están escondidos? Y en ese momento eso golpeaba mi vida tremendamente. Cuando yo llegué ahí ya iba con un proceso. Incluso en ese retiro sentí la presencia de la Santísima Virgen María. Después con el tiempo me enteré que en la preparación de ese retiro se invocó mucho la presencia de la Santísima Virgen María. Dios todo lo tenía previsto para mí. Hoy me acompañan muchos hermanos de Juan 23, incluso personas que me acompañaron en ese retiro, en ese proceso, que sé que oraron por mí muchísimo. Y después de que salí de ese retiro le dije a Milena, listo. Creo que al Padre también me acerqué y le dije, listo. Yo acepto vivir este proceso de conversión. Quiero hacerlo. Dentro de mí sabía que no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque quizás yo había decidido hacer una vida diferente, una vida lejos de Dios y lejos de la iglesia, pero de pronto en el fondo yo sabía que el día que llegara la escasez, quizás hablando económicamente, yo tenía la posibilidad de regresar allá y tener quizás ese sustento que tenía antes. Cuando yo digo sí a empezar este proceso, no fue fácil. Me empiezan a preparar para tener una buena confesión. Milena tuvo la oportunidad de prepararme y ella en ese proceso me decía cosas así bonitas como las que me decía antes. Vea, cuando uno se confiesa, uno queda como una plumita, uno queda así libre. Y yo decía, sí. Yo decía, esa muchacha siempre con sus cosas, ¿no? Ella me preparó. Llegó ese gran momento en que hoy le digo, pobre padre Julio César, que tuvo que confesarme, pero tenía que confesar casi 23 años de mi vida. Hace 3 años que viví la conversión, casi 23 años de mi vida confesarlo, no eran fácil. Yo creo, padre, me corría que nos demoramos como 2 horitas más o menos en esa confesión. Y pues cuando yo estaba ahí yo no sentía nada, normal. Y pues yo iba con mucho temor a esa confesión porque yo le compartía muchas cosas o me compartían a mí estando en la otra denominación y eso era cuento que salía. Y yo decía, no, ¿qué tal yo ahora contándole al Padre aquí todo eso que yo tengo que contarle? Y qué tal que después lo sepan por allá o se lo cuente a Milena o yo qué sé. Lo que yo no conocía era el sigilo que ellos manejan en la confesión. Sin embargo dije, bueno, vamos, me confesé en ese momento. Y cuando el Padre dice, yo le digo, yo le llamo las palabras mágicas. Para mí fueron unas palabras mágicas en ese momento. Cuando Él me absuelve, porque era Jesucristo y a través de Él, y Él me da la solución de mis pecados, yo dije, Milena se equivocó. Uno aquí no se va como una plumita, uno se va como levitando. Yo me fui tan tranquila para mi casa. Y por primera vez me sentí perdonada. Me sentí descargada, me sentí feliz, porque hay algo que yo vivía con una zozobra todo el tiempo y yo decía todas las noches, mi oración era diciendo, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero esa noche, por primera vez le dije, Señor, gracias, gracias por haberme perdonado, porque realmente me sentí llena de ese perdón y de ese amor de Dios. Me preparo para la primera comunión. Ese momento fue muy especial. Yo no sé, yo siempre le pregunto a ustedes, hermanos católicos, ¿qué sienten cuando ustedes comulgan? No sé qué sienten, pero lo que yo siento y sentí en esos momentos es lo más grande, es lo más poderoso, es lo que en este testimonio no he encontrado unas palabras textuales para yo compartirles. Pero incluso en ese momento todo el camino iba llorando. Porque era la primera vez que yo iba a comulgar, iba a recibir eso que yo había dicho que era un pedazo de pan que no era Jesucristo, que muchas veces yo decía, era un pedazo de pan que se comen ahí ellos. Yo iba a comer ese pedazo de pan y cuando yo comí ese pedacito de pan, yo sentía que mi cuerpo vibraba.
Y yo muchas veces solí compartir y consumir lo que llaman la Santa Cena, que quizás se hace, sí, pero no tiene ningún sentido de valor. Y cuando yo recibo a Jesucristo ahí, yo decía, Dios mío, o sea, sentir a Dios dentro de uno, eso no tiene precio, eso no tiene explicación, eso no tiene nada. O sea, eso es lo más grande y lo más sublime que uno puede tener en la vida, tenerlo aquí a él, a uno diciendo, yo soy un pecador, soy una persona que la he pisoteado. En esos momentos yo decía, Dios mío, cuántas veces hablé mal de ti, pero en estos momentos, en tu infinito amor y misericordia, tú vienes a mí, estás dentro de mí, te haces uno conmigo. En el momento de vivir mi confirmación, incluso ya en esos momentos intentaba hacer el rosario, pero el proceso con la Santísima Virgen María ha sido muy lento, pero ella ha sido muy especial conmigo. Incluso una persona, ya estando en ese caminar, me invitó a su casa, tiene una imagen muy bonita de la Virgen, y ella me dice esas palabras, me dice, Tatiana, yo siento que la Virgen María siempre te ha cuidado, siempre ha estado contigo, aunque tú no la conocías, ella siempre iba contigo, y eso es algo que me ha hecho enamorar de ella. Le digo, mamá, gracias, porque tú siempre has estado conmigo, aunque yo no te conocía, aunque yo te pisoteaba, tú estabas ahí conmigo. En el momento de confirmarme, eso fue un alto en el camino, donde yo dije, bueno, aquí se complicó la cosa. Incluso en el segundo retiro de confirmación, el padre me llevó casi a rastas, porque yo me estaba escondiendo, colocando de peros una actividad, creo que algo que íbamos a hacer con Milena. Y él me dijo, no, yo necesito que usted vaya y haga el retiro, después decide si se confirma o no se confirma. Y yo, ay, bueno, padre, me voy con el padre para el retiro. Pero yo pensaba muchísimo y yo decía, porque aquí se acabó todo. Una vez que ponga la mano en el arado, no puedo mirar atrás. Y yo decía, Señor, si todos los católicos pasan por este proceso de la confirmación, yo me sentía tan comprometida para vivir la confirmación, porque yo decía, yo aquí doy mi sí, no hay vuelta atrás, voy a ser católica hasta que me muera. Y yo decía, Señor, si todos los católicos pasan por este proceso de la confirmación, ¿por qué se van a buscar un Dios milagrero? ¿Por qué van a un lugar que alguien le imponga las manos y que no saben ni qué es lo que le están transfiriendo en ese momento, y le diga, sí te dice el Señor, o Él te va a dar el milagro que tú necesitas? O le dicen, entrega las llaves de tu carro, de tu casa, y corren a hacerlo por una promesa de hombre. Y es triste, pero es la realidad. Y ver que hay muchos que dicen ser católicos y no aman, no defienden su iglesia y no la apoyan, porque no dan lo que verdaderamente tienen que darle a su iglesia. Yo decía, Señor, ¿cuántos católicos no saqué de este lugar? Los privé de esta felicidad que es recibirte a ti. Los privé de vivir una vida realmente santa por dentro. Porque es que yo vivía una vida de apariencia, de falda larga. Yo era santa, pero de falda larga. ¿Y por dentro qué? Vacía. Y lo importante es llevar una vida que tratemos de agradar a Dios y santifiquemos y cristianicemos nuestra manera de vivir. En nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestro actuar con los demás. En ese momento estaba muy nerviosa. Y yo decía, Señor, yo no sé si yo me quiera confirmar. Pero lo hice. Confirmé y seguí en ese proceso. Y no fue fácil. No fue fácil, porque mi vida dio un rumbo después de la confirmación muy doloroso. Lamentablemente mi abuela se enteró de esta conversión no por mí, sino por terceros. A mí me dolió muchísimo, porque para ella fue duro aceptarlo. Incluso duramos un tiempo que no nos hablábamos por esta misma situación. Ella lo sigue asimilando. Yo cerré un ciclo en mi vida que ya les voy a contar más adelante. Pero en este proceso de que ya yo decidí dejarlo todo, yo no sabía hacer nada sino predicar. Y
Yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Para mí fue complicado, se los confieso. Ir a la Eucaristía, soportar la Eucaristía. Yo le decía, Milena, y aquí nada más habla el Padre. O sea, qué pereza estar aquí, no solo el Padre hable y hable, y porque los demás no dicen nada. Me decía, Tatiana. Ella después de la Eucaristía me explicaba y todo. Pero para mí fue muy difícil bajar ese ego, ¿sí? De predicadora, de que yo era el centro de atracción, y asimilar que el sacerdote era la imagen de Jesucristo, que él era la autoridad. Para mí fue difícil asimilarlo a él como mi autoridad, como mi pastor, como mi guía. Pero en todo eso me fue ayudando el Señor. En todo eso. Al principio tenía que hacer el rosario con papeles y todo escrito, explicado allí, porque no lo sabía hacer. Yo creo que Mamita María tendrá esas rositas, las primeras que le di guardadas, pero ya ahora sí se las doy con todo mi amor y con todo mi corazón. Y sé que son rosas hermosas para ella. Y así en este proceso perdí muchas amistades. Me atacaron muchísimo. Me empezaban a escribir, tuve que cambiar de redes sociales, incluso en mis redes sociales tengo otro nombre porque el ataque fue terrible. Me decían que yo me iba a ir para el infierno, que estaba con los de la iglesia, los de la Gran Ramera, que se iban para el infierno, que ya me había convertido en un idólatra, que me llamaban, me decían, Tatiana, pero si usted me sacó a mí de allá, usted me formó, usted me hizo un predicador, y entonces, ¿usted qué le pasa? Usted sabe lo que yo le decía. Bueno, venga, si yo lo saqué de acá, yo le puedo decir algo, vuelva a su casa, hermano, ¿sí? Vuelva a su casa porque usted está en el lugar equivocado, vuelva. Haga lo que estaba haciendo algo. Yo trabajé 2 años aquí en Villavicencio, en un barrio que se llama El Vizcaya, en una iglesia allí como pastora juvenil. Incluso aquí, diario, a veces por semana me encuentro gente que me saluda y me dicen, se quedan así cuando me ven una camándula o un Cristo. Dicen, pero ¿usted qué le pasó? Y les cuento mi historia. Incluso los amigos de aquí dejaron de hablarme. Yo me reunía con ellos de vez en cuando, pero dijeron, no, es que no nos podemos reunir con usted. Para mí eso era doloroso porque yo los quería. Personas en Barranquilla que amaba me dijeron, no, yo no puedo seguir hablando con usted, lo perdí todo. Casi me quedo sin herencia. Y yo solo le decía a Dios, Dios mío, si todo esto lo tengo que pasar y vivir por tenerte a ti, usted responderá por mí. Pero vale la pena, Señor, vale la pena. Y hay muchas cosas que Dios me ha quitado, pero me las ha dado el doble, el triple. Y algo que me ha mantenido en pie, porque no ha sido fácil. Es un proceso que solo Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo y la Santísima Virgen María y las personas que Dios ha colocado a mi alrededor han vivido momentos duros y tenaces conmigo. Pero hay algo que me ha sostenido. Jesús Eucaristía. Él es el que me ha sostenido. El Santo Rosario. Él es el que me ha sostenido. No es fácil quizás rezar el Santo Rosario diario, pero me esfuerzo por hacerlo. Y trato de hacerlo diariamente porque eso es lo que me sostiene. A mí muchas veces me dieron ganas de mirar atrás y salir corriendo y decía, yo me voy a morir de hambre. Porque ¿qué hago si yo no sé sino predicar? Pero hoy en día Dios me ha regalado un empleo fabuloso, donde trabajo con niños, donde les puedo dar mi amor, donde que me queda tiempo para servirle a Él, para seguir haciendo lo que Él me llamó, que fue esto. Predicar, hablar de Él, pero ahora sí hablarlo completo y con verdad. Hoy puedo decir que ese vacío que yo llevaba dentro de mis padres, ¿saben quién lo llenó? Jesucristo. La Santísima Virgen María, esa mamá que yo anhelaba que estuviera ahí, ha estado conmigo. Hoy en día puedo decir que tengo una mejor relación con mis padres. Pero ¿saben por qué? Porque primero permití que fuera la Santísima Virgen María la que llenara este vacío. Permití que fuera Dios el que llenara este vacío. Y hoy mi deleite está aquí, en la única iglesia que Jesucristo fundó, la Santa Iglesia Católica, que es la única que Jesucristo fundó, la única que conecta con Cristo, la única que tiene sus características. Y por eso yo los invito, nunca se vayan de su iglesia, nunca se vayan de casa. Y hay algo muy importante para que conozcan el poder que tiene la Santa Iglesia Católica. Mis papás me dieron un regalo muy hermoso y se los dije a ustedes al principio.
me regalaron el sacramento del bautismo. Y yo hoy digo, Señor, ese hilito, ese sacramento que me quitó ese pecado original del bautismo, Señor, fue el que me trajo de vuelta a casa. Eso era lo que me ataba a mi casa, eso era lo que me ataba a ti, Señor. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque ellos tuvieron la voluntad de bautizarme, de darme ese regalo tan hermoso, que hoy lo valoro. Y hoy, para la gloria, la honra y la misericordia del Señor, estoy aquí. No quería ser católica, pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy sirviéndole a Dios en su iglesia. Y qué bonito es llevar una vida verdadera, sin apariencias, con luchas, sí, pero sin apariencias. Hoy la Tatiana que ven aquí es la Tatiana que quiero ser sin que me lo impongan. Es la Tatiana que el Señor ha hecho de mí. Y por eso hoy cuento esto como un acto de reparación. Siempre le ofrezco mi testimonio a Dios como un acto de reparación y le digo, Señor, perdóname por todo el daño que le hice a tu iglesia, por todo el daño que le hice a la Santísima Virgen María, pero te ofrezco esto en reparación. Y así como saqué muchos de casa, hoy mi misión es traer muchos a casa, muchos. Y por eso hoy quiero agradecerle al padre Julio César, a mi párroco que está por acá, por ayudarme en este proceso, porque quizás no sé si he sido una ovejita fácil o difícil, pero ellos han estado conmigo en todo este proceso de conversión y pues ahí el Señor nos ha ayudado a seguir adelante. Y hoy son tantas las bendiciones que Dios nos ha regalado junto a Mile, que también pues todos los días le doy gracias a Dios por la vida de ella, por dejarse usar por Dios, porque hay que dejarse usar por Dios a través de un buen testimonio.